Buenas noches, amados hermanos. Les saluda desde la Iglesia Gracia de Cristo. Le damos bienvenida a todos los hermanos, a todas las personas que están viendo a través de este medio, de esta plataforma. Pues les saludamos con inmenso amor y cariño, como dice la palabra. Hoy pues es un culto de oración. Lo más importante para el ser humano, la bendición que Dios nos dio a cada hijo, a cada siervo, porque nosotros los seres humanos somos la imagen, semejanza de Dios, y por lo tanto Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. El propósito es proclamar su santa palabra y tener comunión con nuestro amado Señor. Entonces Dios es espíritu, es necesario que damos culto y adoración en espíritu y verdad. Hoy, pues, el tema de este culto de oración es que vamos con una pregunta que muchas veces nos hemos hecho porque escuchamos el pacto de Dios, porque de repente nadie nos dijo, porque de repente no entendimos dentro de la Escritura, pero acá vamos a tratar de escudriñar todos juntos a través de la palabra, y eso lo encontramos en la palabra de Dios, ¿qué es el pacto de Dios? Y eso encontramos en Hechos 1, de 1 al 11. Vamos a la Escritura, que nos dice la palabra de Dios, y podemos, creo que, leer en una forma antifonal. Entonces vamos, dice la palabra de Dios, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquel día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y recibido una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Todos juntos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Qué hermosa palabra nos habla la palabra de Dios, y nos habla pues de una forma directa, nos predica, nos transforma a través de su escritura. Porque la Biblia es la palabra de Dios, porque a través de eso a sus hijos nos predica, a sus hijos nos transforma a través de su palabra. Y acá en este pasaje de la Biblia, Dios nos habla, nos dice tan claramente, ¿no? Nos relata la ascensión de Jesús al cielo y la promesa enviar al Espíritu Santo. Nos enseña también de vivir enfocado en las misiones mundiales,
ascensión al cielo y la promesa del regreso. En este, pues el pasaje principal, en este contexto de la Biblia, de Hechos de 1 al 11, el pacto de Dios nos habla en Hechos 1:8. Es el corazón, lo más importante dentro de esta escritura es Hechos 1:8. Nos dice la palabra de Dios, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. En esto, en que nos dice que seremos testigos en Jerusalén, primero tenemos que ser testigos en nosotros mismos. La palabra y el Evangelio tenemos que haber personalizado, y a través, después de personalizar, interiorizar, a partir de ahí, nosotros tenemos que ir a nuestra familia, a la sociedad, al país, donde Dios te envió, en el lugar que te puso, de repente en el trabajo, de repente en el estudio, pero ahí Dios te puso como tu campo. Entonces, en ese contexto, cuando nosotros nos damos cuenta que ahí en nuestro campo tenemos que reflejar en nuestra propia vida que Cristo vive en nosotros, y reflejar y transmitir la palabra y el Evangelio hacia el campo donde Dios nos puso. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que en él habla absolutamente se cumple. Es verdad, en el tiempo perfecto de Dios, que creó por causa del hombre, Dios cumple su palabra. Nadie de ninguna manera se escapa, porque es Dios, y Dios nunca miente, y cada palabra que ha emitido por una esencial razón que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y también a través de la palabra, Dios nos predica, nos presenta su santo evangelio, y para que nos transforma cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, en que es más cortante que la espada de 2 filos. En ese contexto es que desde el momento que entra Cristo, entra el Espíritu Santo en nuestro corazón, antes de que nosotros teníamos encuentro con Dios, teníamos un espíritu muerto. Después que tenemos encuentro con Dios, el Espíritu toma vida, porque a través de la palabra, por causa de la palabra, ese espíritu toma vida, y por lo tanto se transforma, causa y encuentra paz en sus corazones de las personas que aceptaron Cristo en su corazón. Porque del momento que tienes encuentro con Dios, algo va a pasar, definitivamente que sí, es un encuentro absoluto con el Padre eterno. Y también pues nos dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio una promesa especial, y esta es la promesa, es el pacto de Dios. Y el pacto de Dios es que nos dio primero una identidad, pero también podemos ir por ejemplo, la creación de todas las criaturas, porque Dios creó todas las criaturas primero el cielo, los cielos, la tierra, pero después de allí Dios crea al hombre. ¿Por qué? Porque dice que su palabra que todas las cosas que Dios crea aún todavía está un poco desordenado. Entonces, después que creó todo, lo vio todo muy bueno Dios, que todo lo que había creado, pero faltaba alguien que ordenara, alguien que disfrutara, ¿no?, que administrara de lo que Dios había creado. Y es por esa causa es que Dios crea al hombre. De toda su creación, Dios creó solamente con el poder de su palabra todo lo que vemos en esta faz de la tierra. Pero ¿sabes? ¿A quién o con quién se tomó la molestia de hacer con su propia mano del polvo de la tierra? Es a nosotros. ¿Qué habrá sido ese momento tan maravilloso, Dios, por, hacernos a la imagen y semejanza de Él?
lo hizo a través del polvo de la tierra, pero después también Dios se dio cuenta que algo le faltaba a ese que había hecho con su propia mano, y eso es lo que tenía, lo que faltaba, el Espíritu de Dios. Cuando Él nos da el soplo de vida en la nariz, ahí entra el Espíritu de Dios y toma vida al hombre. Entonces, pero también Dios nos creó al hombre con un propósito. Uno es administrar todo lo que Él creó. Y después lo más importante es que Dios nos crea al hombre para que podamos administrar su palabra, porque ya Dios ya sabía que en aquel momento, algún momento el hombre iba a caer por causa de la mentira de Satanás. Entonces ya Dios sabía, dijo, no, que algún momento va a caer, y Dios habla una promesa, ¿no? Esa promesa es de Génesis 3:15. Pero podemos un poquito escudriñar un poquito en Génesis 1:26. Dice, en este pasaje de la Biblia relata el momento cumbre de la creación, donde Dios anuncia la creación del hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó a su imagen. Nos da autoridad, cuidado. Dios también habla en plural. ¿Por qué dijo? Porque hagamos, dice Dios, ¿no? Entonces está hablando en plural. ¿Pero por qué estaba hablando en plural? Se refería a Dios, a la Trinidad, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. En ese momento seguro que se encontraban los dos, los tres. Es por eso que Dios hablaba en plural. Decía, hagamos. No dijo hago, sino hagamos. En ese momento ya existían los tres, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, acá podemos ver el árbol, todo lo que existe, tiene una vida en la tierra. Pero los peces también en el agua. Pero también los pájaros y todos los aves que tienen ala, es que para que puedan volar, porque ahí, en ese contexto, es lo que se sienten felices, porque es la creación genuina de Dios en cada cosa, con un propósito que Dios creó, que Dios es tan sabio e inmensamente fuera la capacidad del entendimiento del hombre, y cada cosa creó Dios con un propósito. La creación del hombre es, Dios nos creó a su imagen y semejanza de Dios, y eso nos habla en Génesis 1:27, y nos dice la palabra de Dios, en Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esa parte de la Biblia Dios nos da una identidad espiritual, porque somos en imagen, semejanza de Dios. Pero también Dios, después de darnos una identidad espiritual, Dios también nos da una bendición, ¿no? Esa bendición nos habla en el pasaje de la Biblia en Génesis 1:28. Nos da la potestad al hombre, pero vamos, para poder verificar, confirmar, vamos a la Escritura, dice la palabra de Dios acá en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad, señorear en los peces del mar, en los aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Porque después de crear de todo eso, Dios necesitaba un administrador, y eso era el hombre. Entonces nos da acá, en Génesis 1:28, nos da la potestad al hombre. Eso es bendición física. En este pasaje de la Biblia, bendice a la humanidad recién creada y le otorga 3 responsabilidades fundamentales, que es muy importante, que nos habla en ese pasaje de la Biblia, en Génesis 1:28. Nos dice la palabra y nos da a entender, y que dijo crear, fructificar y multiplicar. O sea que 3 responsabilidades fundamentales. Procrear primero, fructificar y multiplicar, llenar la tierra, que quiere decir poblar la tierra, ejercer una mayordomía, que nos da un cuidado, y administrar sobre todo, administrar sobre la
población. ¿Qué quiere decir? Uno que nos da identidad, nos da potestad, autoridad sobre su creación. Y eso, sobre todo, lo más importante de todo eso, Dios nos da para poder administrar, para poder cuidar, para poder transmitir y llevar el Evangelio, la luz de Cristo. Eso es el Evangelio. ¿Qué? Porque Jesucristo es Evangelio. Entonces, Dios nos da que la venida de Cristo, entonces, de que nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar la palabra y el Evangelio al campo, porque muchos de nuestros hermanos están sufriendo por causa de no conocer el Evangelio. Por eso que Dios nos creó para administrar todo lo que creó y por lo más importante, su palabra, que es el Evangelio. Y para eso es que ese fue el propósito de que Dios nos creó. Que dentro de la Biblia, pues Dios nos habla desde el principio a fin de misiones. Jesús, aún siendo Dios, Él vino con un propósito, con una misión. Y a nosotros también el tiempo horario de Dios, que llega a ese Dios en nuestra vida, también nos da un propósito. Y eso es llevar el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es nosotros para guardar, no solamente es para nosotros. Si nosotros guardamos el Evangelio, solamente nosotros aprendemos, escudriñamos y no llevamos el Evangelio, sería como una pelota que nos inflamos o como un globo, entra más aire, llega un momento, va a reventar, ¿no es cierto? Pero para eso es que Dios dice, anda, lleva el Evangelio, porque a través de eso es que esa luz de Cristo vamos a descargar del conocimiento que Dios nos da. Amén. Entonces también nos da el camino para continuar la bendición de Dios. Nos habla muy claro en Génesis 2:17, que nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:17, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Acá Dios nos lo advirtió, ¿no? Ya le había escrito, anticipado para que el hombre no caiga. Eso fue el pacto hecho por Dios con el hombre, ¿no? Entonces, Dios establece un límite fundamental para la libertad humana al prohibir a Adán y Eva no comer del árbol del conocimiento de bien y del mal. Advierte la muerte espiritual y física. En ese estado Dios hablaba un libre albedrío para el hombre porque aún todavía no había caído al pecado. El hombre pero lamentablemente Adán y Eva, como cualquier ser humano, tuvo una incredulidad por naturaleza y se dejó engañar por un llamado diablo o Satanás, por ese serpiente antiguo. Entonces el pacto que Dios le dio al hombre que está separado del momento que cayó al pecado, es la venida ¿de qué? De Jesucristo. El hombre rompió ese contrato de Dios, ese contrato de fe en Dios y quedó separado de él por el engaño de Satanás. Y eso nos habla pues en la palabra de Dios en Génesis 3 de 1 al 10. De Génesis de 1 al 5 se ve la presencia de Satanás, una forma muy astuto. Satanás llega a Eva, hecho un serpiente, y le dice, y le cuestiona a su palabra, de la palabra de Dios, diciendo, con que Dios te dijo que no comerás el árbol del medio. Y Eva le contesta, sí, nosotros que comíamos todo el árbol del huerto, pero menos del árbol del medio, que es de bien y del mal. Y Satanás le dice, no, Eva, tú el día que tú comes, vas a ser como Dios. Entonces, Eva vio un fruto agradable en sus ojos, tomó ese fruto del árbol, comió ella, pero también le invitó a su esposo. Entonces, con decir que serás como Dios, Satanás llevó un engaño. Pero cuando digo como serás como Dios,
es que Eva entró en un egocentrismo, queriendo como ser como Dios. Y hoy en día también el ser humano se ve en que aún creen que ya no necesitan a Dios. Viven su vida humanamente, sufriendo. Pareciera que ese sufrimiento será muy natural para el ser humano. Y eso también pasaba en mi propia vida. Antes que conociera, antes que Cristo llegara en mi vida, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor, el fracaso y otras muchas cosas del mundo parecía que era natural, parecía que era normal para un ser humano. Pero desde el momento que Cristo llegó en mi vida, pues me cambió el concepto de vida, ¿no? Pero también, ¿no? Fue diferente. Pero en Génesis 1:6 viene que el pecado. De Génesis 3, de 7 al 10, la separación del hombre de Dios. Entonces, pero Dios es tan sabio, tan sabio en todo, porque Él sabía que iba a venir esa es la separación de Dios, que iba a caer por causa de la incredulidad del hombre. Dios da una promesa, y esa promesa es Génesis 3:15. En la época del Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, la profecía era la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que eso es la simiente de la mujer? Porque nunca intervino un hombre, ¿no? Un hombre, un linaje de Adán y Eva, sino que fue concebido a través del Espíritu Santo. Por esa razón, dice la palabra de Dios, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañal. Entonces, Dios pronuncia la primera promesa de la salvación en la Biblia, conocido como el proevangelio y la venida de Cristo para herir en la cabeza a Satanás. ¿Y dónde le dio en la cabeza a Satanás? En el cruz de Calvario. Jesús vino sabiendo una misión para que pueda restaurar esa imagen perdido, esa imagen opacado, maltratado que tenía el hombre después de caer al pecado. Entonces Jesús, Él ofrendó su vida, derramó su sangre, fue flagelado, fue menospreciado de la peor manera y murió también de la peor manera, que de aquellos tiempos ese castigo, el muerte de la cruz, era de lo peor de aquel tiempo. Pero Jesús, sabiendo todo eso, Él vino. Porque con un propósito, con una misión, y esa misión es la salvación. Eso lo hizo ¿dónde? En monte, hizo en el cruz de Calvario. El sacrificio de la sangre también nos habla en Éxodo 3:18. Nos dice la palabra de Dios en Éxodo 3:18. Dice, oiré tu voz y irá tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. En este pasaje de la Biblia, Dios nos habla también de gran manera. Dios le da a Moisés el plan exacto para liberar a Israel. Pero en ese camino, Dios le iba guiando y estaba presente en todo tiempo. Porque de noche había esa columna de luz, de día, columna de nube, para que pueda aliviar el calor que había en ese desierto. Durante 40 años, Dios le acompañó, nos acompaña hoy en día también, pero estaba en sus propios gozos. Veían tantos milagros en el camino. Tenían hambre, le daban maná, querían carne, le daba codorniz. Y así en todo tiempo Dios le proveía. Y hoy en día también, como hijos de que somos, Dios nos da todo. El problema es que
el ser humano es incrédulo por naturaleza. Y eso es que tenemos que cambiar. El Dios nos tiene que cambiar a través de ¿qué? De su palabra. Y también nos habla, ¿no? Esto pues no, también nos habla en Isaías 7:14, la Virgen concebirá que, vamos a la escritura mejor más rápidamente para poder verificar qué dice Isaías 7:14, nos dice la palabra de Dios, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es Dios con nosotros. En este pasaje de la Biblia, Dios, 750 años antes que viniera Jesucristo, ya había profetizado a través de profeta Isaías, 750 años. Y después de 750 años, dado el cumplimiento la venida de Jesucristo. Pero también dentro del Antiguo Testamento, en la promesa, en el pacto que hace el Dios, es que también hayan señales, sombras, a través de la arca, también de la serpiente de bronce, las ciudades de refugio, las sombras del pacto, ¿de qué? De Mesías. Y eso es la sombra de Cristo. En todo ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios ya había una sombra de ese Cristo que estaba dentro de las personas que estaban ahí. Porque también Dios sabía, ¿no? El sufrimiento del hombre, Dios sabía que estaba desviado, que estaba muerto su espíritu, pero a pesar de eso, Dios le guió en todo tiempo, en todos los 40 años del desierto. Estaba presente, pero aún así el hombre, a pesar que estaba presente Dios, a pesar que vean con sus propios ojos ahí, siempre existía la incredulidad. Pareciéramos que el hombre por naturaleza es incrédulo, porque está grabado en su mente, en su espíritu, mente del hombre, porque siempre hay una incredulidad. Lamentablemente hoy también nos pasa eso. Eso también le pasa al que está hablando también en este momento. Es por naturaleza. Hay un momento que caemos, pero lo importante es que debemos entender que a pesar que nosotros caemos, nosotros tenemos un abogado que aboga por nosotros, que intermedia ante Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito, humillado, y seamos sinceros con Él, ¿no? Si hemos cometido algún pecado, pues hay que decir lo que he pecado, Señor, de rodillas, y Dios nos va a concebir el perdón de nuestros pecados, que es muy importante, amados hermanos. Pero también, después del cumplimiento, ¿no? La sombra de Cristo en el Antiguo Testamento, viene la época del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el cumplimiento de Jesús, el Salvador. Y nos habla eso en el libro ¿de qué? De Mateo nos habla, en Mateo 1, podemos hablar de Mateo 1, de 20 al 23. Nos dice la palabra de Dios: David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella ha engendrado del Espíritu Santo. Perdóname, acá dice la palabra de Dios, perdón, me equivoqué un poquito, dice, y pensando en él, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio de profetas, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y traducido que es Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros está todo el tiempo,
¿Por qué porque nosotros, muchos dirán, yo busco a Dios, pero es mentira. El hombre buscando a Dios no puede encontrar. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu muerto. Un muerto no puede hacer nada, pero el Señor tiene una inmensa gracia y viene el hombre, y eso es el Evangelio. En el tiempo horario de Dios, Él llega a nosotros y nos transforma, nos cambia. Ese encuentro con Dios es un encuentro absoluto, cambia el destino del hombre de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Cuando su destino era ir al infierno, cambia su destino ¿a qué? A ir reino de los cielos. Pero en este pasaje de la Biblia, en Mateo 1, de 20 al 23, revela el origen divino de Jesús, demostrando que Él es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Fíjate que se da cumplimiento después de 750 años. Bastante, pero bastante. Solo Dios pudo haber hecho todo eso. Pero también nos habla que ese Dios poderoso vino a esta tierra hecho carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:14, que dice la palabra de Dios, dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, verdad. Dice que ese Dios poderoso es que estaba ahí en el cielo, en su trono, pero también vino, ha hecho humano, hecho como nosotros, vivió juntamente con nosotros. Que es tan maravilloso Dios, y eso hizo todo. ¿Por qué? Por causa del hombre. Pero en este pasaje de la Biblia nos explica la encarnación de Jesucristo. Dios dejó su divinidad celestial para hacerse hombre y habitar juntamente con nosotros. Porque esa era la única manera de hacer y cumplir esa misión en esta tierra. ¿Por qué? Para que pueda restaurar la imagen de Dios que estaba perdido, distorsionado en el hombre por causa del pecado. Pero también Dios nos habla que en Juan 19:30 dice que Dios consumó nuestro pecado, pero eso lo hizo en la cruz de Calvario. Y nos dice la palabra de Dios en Juan 19:30, que vamos a la Escritura. ¿Para qué? Para poder confirmar si es verdad lo que lo estoy diciendo. Dice la palabra de Dios en Juan 19:30. Vamos rápidamente a la Escritura. Dice acá: cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En eso, ¿qué dice? ¿Por qué dice consumado es? Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino con propósito a cumplir su escritura. Él había cumplido la misión. ¿Por qué vino? Que consumó el pecado. Porque consumado es acabado, terminado, y te entrego. Y así lo hizo Dios. Entonces, si todo está consumado, nuestro pecado, ¿de qué nos preocupamos? Si Dios sabe lo que nos habla, lo que nos sobra o lo que nos falta, Dios sabe. Pero el secreto está que debemos tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Debe reflejar nuestra propia vida que Cristo vive en nosotros. A través de nosotros debemos predicar con nuestra propia vida de día a día. Amados hermanos, si no vivimos así, es que también algo está mal. De repente no tenemos una comunión genuina con Dios. Es necesario que debemos tener comunión todos los días de nuestra vida. Y eso es la oración y la tremenda bendición que Dios nos ha dado. Y que vayamos a conversar con Dios de padre e hijo, con confianza, con sinceridad, con humillado, con un contrito de corazón. Entonces Dios nos escucha. Pero a veces nos quejamos, dice, ¿por qué Dios no me escucha mi oración? Algo está mal. Algo está mal. Es que no tenemos de repente una sinceridad en nuestro corazón. Pero también nos habla, también en 1 Corintios
nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Mira, acá ya Dios sabía por qué vino, qué es lo que iba a hacer, pero Él tenía esa convicción que Él va a resucitar al tercer día y después al reino de los cielos. Él está sentado en la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él nos conoce, nos conoce lo que nos falta, lo que nos sobra, todo nos conoce. Pero la palabra de Dios acá, la confesión de Pedro, en Mateo 16, dice, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. En este contexto nos habla, ¿no?, la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. ¿Qué quiere decir Dios viviente? ¿Qué quiere decir? Que ese es Cristo, ese es Dios que vive con nosotros, porque solamente dice que esa palabra no era de Pedro, porque era humano, era que Dios había puesto en su corazón, en su pensamiento, para que diga ese que tú eres Dios, Hijo de Dios viviente. Esa confesión genuina que Pedro le dio. Cristo también vino como verdadero profeta. Juan 14:6 nos habla, también nos habla que él que era el verdadero sacerdote, nos habla en Marcos 10:45, y también vino también como verdadero rey, y nos habla en 1 Juan 3:8. Conclusión. El pacto de Dios nos resuelve todo el problema fundamental del hombre, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, y nos trae que paz en nuestro ser, paz en nuestro corazón, y eso es tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Nos dio que ese evangelio en Génesis 3:15, la simienta de la mujer. Y una vez más digo esa parte muchas veces que no han escuchado, ¿qué será la simienta de la mujer? Pero que acá nos dice la palabra de Dios que fue concebido a través solamente del Espíritu Santo, o sea que intervino solamente una mujer virgen, que María. Entonces acá no intervino el hombre, solamente fue el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso que solamente, por esa razón dice que es la simienta de la mujer. Dios obra de acuerdo con el Evangelio, ¿sí? Y no por nuestros motivos, porque es importante que nosotros tenemos que tener comunión día a día con Dios. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. Y acá nos habla en Filipenses 2:12. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:12, Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. En este contexto nos dice que tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que tener mucho cuidado, pero también Dios nos va a cambiar, nos va a transformar, y se tiene que ver a través de nuestra propia vida que ese Cristo vive en nosotros. Y si vive Cristo en nuestra vida, es que tenemos que reflejar la vida de Cristo. ¿Qué hizo, no, en esta tierra? Entonces tenemos humanamente mucho que meditar en esa parte, ¿no? Y también nos habla acá, ¿no?, en nuestra salvación con temor y temblor, dice, pero también nos habla en Timoteo, que es importante, también debemos verificar en 2 de Timoteo 2:10-13. 2 de Timoteo 2:13, nos dice la palabra de Dios, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabras fieles a esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Porque hay una promesa ahí.
Entonces, Él no puede negarnos en ningún momento, pero también es que la misión de nosotros es reflejar a través de ese pasaje de la Biblia la vida de Cristo en nuestra vida. Amén. Qué bendición que Dios nos habla a través de su escritura. En nuestros eventos diarios siempre que debemos demostrar que Cristo vive en nosotros, poseer y disfrutar el evangelio que es eterno, es eterno. Dice, las hojas y los lagos y los cerros se acabarán, pero menos la palabra de Dios. Todo pasará, pero menos la palabra de Dios. Quiere decir, en otras palabras, ese evangelio es eterno. Recordar la palabra del culto del domingo. ¿Para qué? Para que resplandezca la luz de Jehová que tenemos en nosotros. En otras palabras, esa palabra que da a través del pastor en el púlpito, ese debemos tener grabado en nuestro corazón. Porque a través de eso Dios nos está hablando. Cuando está en el púlpito no es la palabra del pastor o del que predica, sino es la palabra de Dios que a través de esa persona está transmitiendo. Es una bendición tan importante estar delante de Él, pero también una responsabilidad. ¿Y para qué? Para que es el reflejo que nuestros hermanos, que al escucharnos, que lo van a grabar, que lo van a tener durante la semana. Y también estar en oración los 24, 25 horas y en la eternidad. Es todos los días de nuestra vida conectarnos. Es como decir, no tenemos nuestros hijos nunca dejan de llevar nuestro apellido, ¿cierto? Porque siempre somos su padre hasta la eternidad, hasta la muerte. Es igual, es mucho más todo de Dios, es mucho más profundo todo de Dios. Este Padre Hijo, ese Dios poderoso, sabe todo lo que nos falta, Él nos acompaña, pero también nos habla, a pesar que nosotros podemos tener problemas por alguna razón, y eso debe ser con nuestra plataforma. ¿Para qué? Para que en algún momento Dios nos está preparando. También el aplicar el evangelio en el campo todos los días de nuestra vida, alumbrar la luz de Cristo, que ese es el evangelio, porque para eso Dios nos trajo a esta tierra. Amén. Entonces, que hoy día es un culto de oración y debemos orar por cada uno de nuestros miembros de la iglesia, por cada líder, por cada remanente que Dios nos ha traído a esta iglesia. Y también por otros hermanos quizá están sufriendo por no conocer el evangelio. Que esta iglesia se levante de gran manera, una iglesia representativa para 237 naciones a las 5,000 tribus. Y cada miembro de esta iglesia, gracias a Cristo, tenemos una gran responsabilidad, prepararnos, personalizarnos el evangelio y llevar al campo. Amén. Entonces vamos en la oración. Padre Dios, Padre bueno de toda la creación, bendito Padre, te pedimos, Señor, que nos guíes en todo tiempo para podernos grabar tu evangelio, para poder grabar tu palabra y personalizar, y a través de eso, a partir de ahí, llevar el evangelio al campo, a las 237 naciones, a los 5,000 tribus. Padre Dios, también guíalos a las personas, a tus escogidos, a tus discípulos que están sufriendo en el campo. Denos encuentro para poder predicar el evangelio y cambiar su destino, porque tu deseo que nos has traído a esta tierra por esa razón, y que tu palabra emane en nuestra vida, donde pisamos nuestros pies para establecer el reino de Dios, entender, Padre, que para poder disfrutar tus 5 poderes que nos has dado desde el momento que llegaste a nuestra vida. Y lo más importante es que llevamos tu palabra. Denos esa palabra genuina de ti, Padre, para poder transmitir, para poder vivir en nuestra vida, que a través de nuestra vida refleja el evangelio, que refleja que Cristo vive, que también guía a los Padres Santos, guíanos para ese encuentro con los remanentes, guíalos a esta iglesia para levantar de gran manera como discípulos absolutos tuyos, preparar para el futuro para que ellos llevan el evangelio a las 237 naciones, a 5,000 tribus,
a través de esta iglesia, Gracia de Cristo, se levante, Padre Santo, una escuela de evangelismo que impacte en la sociedad, que impacte en esta región de mayorazgo y a partir de aquí a los 237 naciones, a los 5,000 tribus que nos espera. Padre Santo, también guíanos, Padre, para levantar una iglesia representativa para las naciones, una iglesia con 3 atrios, atrio de oración, atrios gentiles, atrios remanentes, que todos los empresarios, todos los discípulos, demos todo por causa del Evangelio. Sabemos, pues, Padre Santo, que tú no eres deudor de nadie, porque tú darás, Señor, de gran manera. Todo lo que tenemos es por tu gracia, por la voluntad tuya que nos has dado. Bendito Padre, oro por todos nuestros líderes, por todos los congregantes de la iglesia, por su salud, por su economía de luz, déles de gran manera. Y cualquier problema que tiene en su hogar, en su corazón, Señor, hazte presente, guíalas para que pueda solucionar. Padre Santo, te pedimos también por nuestro pastor Romel Lázaro, dele sabiduría al Señor de lo alto, para que él pueda guiar a esta iglesia conjuntamente con todos sus líderes directivos de la iglesia, que tenga un corazón contrito, un corazón humillado delante de ti, y cualquier cosa en su pensamiento, en su palabra, que siempre lo haga delante de ti, y por causa del Evangelio, Padre, bendízala de gran manera en todas sus necesidades. Digo al modo a todos los líderes, amado Dios, seas tú su poder que le das a través del Espíritu Santo. Llena de tu poder tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que puedan discernir cualquier circunstancia, cualquier ataque de Satanás en su vida. Gracias, mi Dios, mi Señor. Te entrego nombre por nombre a cada uno de tus siervos de cada iglesia, gracia de Cristo, a cada remanente, a cada líder, a cada congregante, Padre Santo, delante de ti, para que puedas levantarlo con un propósito, y ese propósito es llevar tu evangelio a las 237 naciones, para poder levantarte, mi Padre, un instituto teológico con esta corriente, una universidad, todo sea para darte la honra y la gloria en esta tierra. Gracias, Señor, amado Dios, ora en nombre poderoso, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, amados hermanos, por haber escuchado este culto de oración. Me despido de esta plataforma. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.